Hola a todos, bienvenidos a Estrategia de Inversión. Bueno, como podéis ver, hoy todo es verde y básicamente la bolsa está loca. La bolsa lleva loca muchos meses, está muy loca en las últimas 3-4 semanas desde que empezó la guerra de Ucrania, pero lo de hoy es, no sé, demasiado. Sobre todo con las acciones chinas, como podéis ver. Acciones subiendo un 26%, un 20%, un 40%, un 50%, un 60% en un día. Que bueno, Dojo ha reportado resultados hoy, así que al menos tiene un catalizador extra, digamos. Pero vamos, en general las acciones chinas suben todas un 20, un 30%. A ver, Alibaba, ¿dónde está? Alibaba un 35%, Pinduoduo también, e-commerce China un 55%, Momo un 50%. y deberíais decir, Jesús, ¿por qué no estás contento? ¿No? A ver, debería de estar contento, ¿no? Mis acciones son todas chinas y mi portfolio está subiendo bastante hoy, pero bueno, ha bajado muchísimo en las últimas semanas, en los últimos días. Ayer fue una bajada brutal. Bueno, aquí tenemos el Nasdaq. O sea, aparte del catalizador, digamos, que está empujando a los índices chinos, que ahora explicaremos cuál es. El Nasdaq está subiendo bastante, pero bueno, el Nasdaq desde que empezó la guerra de Ucrania tiene una volatilidad como si fuese una startup. Sube un 4% y luego te baja un 5% en la siguiente hora, ¿no? Como si no valiese trillions y trillions de dólares. Pero bueno, aquí lo que ha pasado en los últimos minutos, digamos, estoy grabando esto, son, como podéis ver aquí, las 8 de la tarde, es que, a ver, vengo por aquí, una noticia, no del día, pero al menos americana. Hoy había reunión de la Fed, de la Reserva Federal Americana, y han aprobado la primera subida de los tipos de interés, un 0,25%, que es el mínimo que se esperaba, o sea que es una noticia bastante positiva para el mercado. Se podía prever incluso que subiera un 0,5 y ha subido solo un 0,25. Y bueno, y prevén, aquí en la noticia lo dicen más en detalle, y prevén que en los siguientes 6 mítines de este tipo que tenga la Reserva Federal suban un 0,25% en cada meeting y que al final acabe en torno al 2% cuando acabe el año en los tipos de interés en Estados Unidos. Son noticias relativamente buenas porque no es excesivamente alto. De hecho, el 2% es lo que tenía en 2018, en 2019. Básicamente, antes de empezar la pandemia, estaban, como podemos ver aquí, habían bajado un poco en torno al 1,6% o así. Y nada. Pero realmente la noticia del día y por la que está subiendo tanto las acciones chinas, que en mi opinión, casi ninguna noticia merece un 20% o un 30% de subida. O sea, ¿cómo pueden subir las acciones chinas tanto como lo que bajó el SP500 con la incertidumbre de la pandemia? ¿No? Que en un mes o así bajó un 30-35% y ahora Alibaba te sube un 35% en un día. Pero bueno, sabemos que la bolsa está loca. Manipulación, pánico, como quieras llamarlo, como quieras verlo. Pero bueno, la fortaleza mental y de estómago que decimos de aguantar si tus convicciones, si tú crees en tus acciones o crees en las empresas que hay detrás de las acciones, porque por mucho que parezca que suban y bajan los precios de las acciones sin ninguna razón, al fin y al cabo hay empresas detrás y esas empresas son las que dictan los precios de las acciones a largo plazo. Y nada, la noticia que China, o el viceprimer ministro Liu He, que es como el ministro de Economía, como suelo llamarle yo, es el que firmó el tratado con Trump, el tratado entre Estados Unidos y China de comercio de hace un par de años. Y nada, dice que va a apoyar a los mercados que van a parar de
de regular el sector tecnológico y sectores de una forma muy, muy fuerte, que cuando tengan que regular sectores que intentarán hacerlo de una forma más transparente y más predecible, que lo puedan saber ya los inversores, que lo pueda saber el público. Son noticias sin duda buenas y sin duda para reforzar lo que es la bolsa china, las acciones chinas, coticen en Estados Unidos, coticen en China, coticen en Hong Kong o coticen donde sea. Aquí dice Liu He que China apoya a todas sus empresas, coticen fuera de China o no. También es como más refuerzo, más defensa del sistema VIE, ¿no? El sistema que utilizan las acciones chinas que están fuera de China, el Variable Interest Equity. Y nada, buenas noticias para las acciones chinas, pero bueno, las acciones chinas han sido destrozadas. Supongo que la mayoría de vosotros incluso habréis vendido casi todas vuestras acciones chinas, viendo que solo sabían bajar. Aquí, por ejemplo, tenemos a Yatsen, que ha bajado. Esta es de las que más ha bajado, sino la que más ha bajado de las que yo controlo. Ha bajado ¿cuánto? Un 95% a lo mejor, dividido entre 20 su valor en bolsa, posiblemente. Estaba a $25 por acción y ahora está a 0,76. Y eso que hoy está subiendo un 20% o así. Una caída ¿de cuánto? Más del 95%. De un 97% así. Pero bueno, porque la empresa lo ha hecho mal. La economía china, sobre todo en el cuarto trimestre, ha ido mal y varios sectores lo han hecho bastante mal. Este, que es el de los cosméticos, y esta, que es una empresa, que es una startup que estaba invirtiendo muchísimo en marketing, lo ha hecho especialmente mal. O sea, no es solo culpa de la macroeconomía china o la macro situación china geopolítica, tensión con Occidente, tensión con Estados Unidos, la guerra de Ucrania, la desconfianza de los inversores occidentales en China y sus regulaciones. Ya se lo ha hecho mal en general, pero vamos, casi cualquier empresa. Luckin Coffee, que como he comentado en uno de mis últimos vídeos, es una de las únicas 2 acciones que tengo ahora mismo. Tengo Ihan y Luckin Coffee. Y Luckin Coffee en los últimos 4 días o así, 4 días no, 2 semanas, en las últimas 2 semanas ha sido destrozada. De $13 por acción, llegó ayer a los 5,16. Caída de cuánto, un 60%, ¿no? Algo así. Totalmente injustificada y totalmente exagerada, al menos. Una empresa que lo está haciendo infinitamente bien, sorprende para bien siempre y que es realmente la Starbucks china. No decepciona nada como Yatsen, que hemos dicho que como empresa no ha ido muy bien. Luckin Coffee como empresa lo ha hecho muy bien y te cae un 60% en 2 semanas. A ver, por la guerra de Ucrania podemos decir. Pero la guerra de Ucrania empezó el 20 y pico de febrero, aguanta ahí bastante. Y nada, y hoy te sube un 40%. ¿No? O sea, decepcionado por una parte por todas las bajadas, en mi opinión, muy injustificadas de las acciones chinas. Algunas acciones lo merecen más que otras, pero la mayoría están tremendamente, injustificadamente baratas y han caído más de lo que deberían. Pero bueno, están subiendo y parece que China quiere... Bueno, aquí vemos que China ha dicho, este es el Premier, es el segundo al mando en China, solo por debajo del presidente. No es el ministro de Economía que hemos dicho antes, es otro. Y nada, ha puesto como objetivo de crecimiento del PIB de China de este año del 5,5%, que es menos que el año pasado, pero bueno, el año pasado era bastante porque era el año después de la pandemia. Y más o menos en línea de lo que venían creciendo antes de la pandemia. Cada año crecían un pelín menos, pero siempre estaba eso, en los últimos años en torno al 6%. Un crecimiento parecido. Y teniendo en cuenta que China tiene unas dificultades económicas sobre todo con el sector inmobiliario, ¿no? Que se está frenando, es un sector cíclico y el gobierno
en particular ha puesto un frenazo, quería que se frenase, quería evitar una burbuja muy grande inmobiliaria y se está frenando. Entonces hay que compensar eso con crecimiento en otros sectores. Y un 5,5% de crecimiento para 2022 es ambicioso. Y detrás de ello lo que hay es un empuje y una defensa y un apoyo por parte del gobierno chino para que la economía china crezca. Para obtener ese 5,5% no hace falta decirlo, pero si se meten en rollos con la guerra de Ucrania, va a ser imposible llegar a ese porcentaje, por lo que se entiende que estratégicamente China no va a querer ni contradecir las sanciones de Occidente hacia Rusia, ni meterse en la guerra militarmente. Entonces, una postura bastante neutral. Y bueno, la noticia de hoy del apoyo a la bolsa, a los mercados financieros y que haya crecimiento económico en China, un poco reafirma esa teoría. Y es un catalizador por el que subir las acciones, ¿no? Pero es bastante frustrante ver cómo suben tanto las acciones, porque para que suban tanto es porque han bajado muchísimo. O sea, por ejemplo, Douyu ha reportado resultados hoy muy buenos. Douyu, que es el sector del streaming de videojuegos en China. Una empresa que este año lo ha hecho relativamente mal como empresa, bajando en revenue, bajando en beneficio neto. Y bueno, lo que os quiero decir, es la que más está subiendo hoy porque ha reportado resultados y los resultados han sido muy buenos. Luego ahora os comento rápidamente. Pero vamos, ha caído ¿cuánto? Llegó a estar a $20 por acción. Me acuerdo yo porque yo la tenía por aquí y la vendí aquí, creo. Y hoy está subiendo un 56% y aún así está en los niveles de que del 3 de marzo, del 1 de marzo. O sea, es bastante ridículo. O sea, una acción que cotiza, Douyu, como he dicho, los resultados han sido buenos porque llevaba 2 o 3 trimestres o incluso más seguidos bajando en revenue y pasó de tener beneficios en 2020 a pérdidas en 2021. Y iba a fusionarse con Huya, que es un competidor suyo. Básicamente entre los dos tenían como un 60% de cuota de mercado o algo así. Huya es un poco más grande. Y al final, como el gobierno chino tenía muchas... En los últimos año y medio así ha estado mucho con prácticas antimonopolio y regulación del sector tecnológico para evitar abusos, pues no permitió la fusión esta, que hubiese creado un monopolio en el sector del streaming de videojuegos. Entonces la acción cayó muchísimo por ello. Y la empresa en sí no lo hizo bien. O sea que sí que ciertamente estuvo más o menos justificado una parte de la bajada. Pero ha reportado resultados de cuarto trimestre y ha crecido en revenue. Totalmente inesperado por mi parte, al menos. No sé si alguien lo esperaba. No sé cuáles eran las estimaciones, pero no creo que nadie esperase que creciesen en revenue. Siguen con pérdidas, pero creo que las han reducido. Sí, pérdida neta de 193 millones de yuanes, cuando en el mismo trimestre del año pasado fueron 228, ¿no? Han reducido más de un 10% la pérdida neta, que no es muy grande. Y lo más interesante es que esta empresa tiene una market cap de unos 700 billion. Lo podemos ver aquí. Douyu... Sí, 700 millones, no billion, si no sería más que Facebook. 700 millones, que no está mal. Y tiene assets, tiene activos por valor de 1.300 millones de dólares. O sea, su market cap, su valor en bolsa es la mitad básicamente de sus activos. Cosa que no tiene ningún sentido y encima para una empresa de internet. O sea, si comparas con Google, que ya sé que es una empresa de mucha calidad, ¿no? No es comparable, pero es una empresa digital, no tiene tantos activos, digamos, las empresas digitales comparadas con las empresas más físicas. Y a lo mejor su valor en libros es una quinta parte de su market cap o una décima parte, ¿no? Y doy el doble de su market cap. Tiene cash, tiene dinero en efectivo que puede gastar mañana equivalente a su market cap. O sea, es una empresa. Y si encima ahora de repente te está creciendo, es una empresa que vale la pena plantearse invertir una parte, en mi opinión. Pero bueno, después de cada uno hacer sus análisis y sus todos. Pero vamos, que lo que quería hacer hoy, un vídeo un poco más de reacción a la locura de la bolsa. Que está muy loca.
y que no debería de subir un 60, un 40, un 30%. Porque no debería de haber bajado tanto recientemente. Así que llevar mucho cuidado, la volatilidad es extrema en estos días, estas semanas. Invertir en cosas que a largo plazo se vayan a revalorizar porque la empresa que hay detrás vale más, y al final esa es la clave para invertir. Evitar mirar las noticias del día a día y invertir en empresas que cuesten de comprar mucho menos de lo que valen. Y eso es todo por hoy. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.